presidenta electa fue aprobado por unanimidad de votos. Se declara a Claudia Sheinbaum Pardo primera presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos para desempeñar el cargo del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030. Así fue como esta mañana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró válido el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, con lo que se convierte oficialmente en la presidenta electa de nuestro país. Por unanimidad, las y los magistrados coincidieron en avalar que la doctora obtuvo la mayoría de los votos. También que la elección es válida por cumplir con los principios constitucionales y que Sheinbaum es elegible por reunir los requisitos establecidos en nuestra Carta Magna. Más adelante le tendremos todos los detalles de lo ocurrido en la sesión, pero le adelanto que mañana Sheinbaum Pardo acudirá al Tribunal Electoral para resubir su constancia de mayoría y luego celebrará con simpatizantes en el Teatro Metropolitan. Más adelante los detalles de la sesión. Y mire, con la decisión del tribunal, ahora solo nos queda pendiente conocer las listas oficiales de las diputaciones federales por el principio de representación proporcional, las plurinominales. El Instituto Nacional Electoral tiene como fecha límite el 23 de agosto, es decir, el próximo viernes, para presentar la asignación final de las 200 diputaciones pluris. La distribución, le recuerdo, se realiza con base en el porcentaje de votos obtenidos por cada partido político en cada circunscripción y solo se contemplan en el reparto los partidos que obtengan al menos el 3% de la votación válida emitida. Vamos a otros temas. Este tribunal considera que la representación social con las pruebas aportadas no logró destruir la presunción de inocencia que tienen los acusados y como consecuencia de ello he resuelto absolver a Rubicel Hernández Ríos, Juan Antonio Vera Carrizal y Rubén Loaiza Chávez de la acusación que en su contra formuló la agente del Ministerio Público por el delito de feminicidio en grado de tentativa que se dijo cometido en agravio de la persona de identidad reservada con las iniciales MRO. En consecuencia quedan en inmediata libertad y desde luego se deja sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que se les impuso en la presente causa penal. Esto que acaba de ver fue el momento exacto en el que el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió y ordenó la libertad de Juan Antonio Vera Carrizal, el autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, ocurrido en septiembre de 2019. Según el juez, no hay pruebas suficientes para comprobar el delito de feminicidio en grado de tentativa. En sus redes sociales, María Elena Ríos mostró su inconformidad e indignación al sentenciar que ganó la corrupción. Acusó que la resolución del juez estuvo pactada con antelación con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Bernice Ramírez Jiménez, a quien acusa de imparcial y de obstaculizar la justicia para las mujeres allá en Oaxaca. En reacción a esto, la magistrada Ramírez aseguró que no está de acuerdo con la decisión del juez y ordenó que se abra una investigación para fincar responsabilidades administrativas y penales contra el juez José Ramírez Montaño por posibles actos de corrupción en el desempeño de sus funciones y conductas ilícitas, pues dejó en claro que en ningún caso que involucre violencia a las mujeres debe permitirse la impunidad. Otro caso que ha indignado por la decisión de los jueces vinculados al poder es el del exgobernador de Puebla, Mario Marín, ya se lo comentaba, quien recibió el cambio de medida a prisión domiciliaria en el proceso penal que se sigue en su contra por el delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho. La madrugada de este miércoles fue trasladado del penal del Altiplano a su casa en Puebla, donde llegó esposado y custodiado por agentes de la Guardia Nacional. De acuerdo con lo establecido por la jueza Angélica del Carmen, a quien le debe el cambio de medida cautelar, Marín deberá permanecer en su domicilio sin poder salir. Deberá portar también todo el tiempo un brazalete para que la unidad de supervisión de medidas cautelares monitoree su ubicación constantemente. También le fue retirado el pasaporte y la visa y no tiene permitido salir del país. Miren, en su mañanera de hoy, el presidente López Obrador reprochó que en este caso el despliegue de uniformados de la Guardia Nacional, que tuvo que escoltar al exgobernador de Puebla, cuando dijo, tienen tareas de seguridad más importantes por cumplir en beneficio de la población. También explicó que no se llevó a cabo la liberación inmediata de Marín como se había ordenado, porque se tenía que verificar en todas las fiscalías que no hubiera más acusaciones en su contra por cualquier otro delito. Escuchemos. Ni modo, si es la ley hay que cumplirlo. Tiene que haber 2 o 3 patrullas de la Guardia Nacional en custodia. Imagínense que la Guardia Nacional tiene tanta necesidad de estar cuidando, ¿no?, la seguridad de la gente.
Ya cuando se termina, pero ya van multas porque vence el plazo y dan otro plazo y otra multa y otra multa. Pero imagínense que se libere a alguien que tenga pendiente otros delitos. Entonces cuidamos eso. Pero esto es por lo que queremos reformar el Poder Judicial. Y a propósito de la reforma judicial, le comento que los 55,000 trabajadores del Poder Judicial han amagado con realizar un paro nacional indefinido como parte de su inconformidad con la iniciativa presidencial. Ante esta postura, el presidente López Obrador aseguró que están en su derecho de manifestarse de esa manera, pero les encargó que antes de parar labores resuelvan 2 expedientes de deudores fiscales que adeudan 35,000 millones de pesos en impuestos, como el usurero Ricardo Salinas Pliego. La presidenta, la señora Piña, ahí en su escritorio. Imagínense lo que se puede hacer con 35,000 millones en beneficio del pueblo. Entonces, que ya libere ese asunto y ya que se vayan a la huelga, ¿no? Pero después de eso. En más temas, le comento que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avanza con la dictaminación de las reformas enviadas por el presidente López Obrador el 5 de febrero. Ayer los diputados avalaron la iniciativa que prohíbe la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley. Así también se prohíbe producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo. El dictamen ya fue enviado a la mesa directiva para su discusión en el Pleno, lo que está previsto que ocurra para septiembre, ya con la integración de la nueva legislatura. Mire, también la Comisión de Puntos Constitucionales dio luz verde a la reforma propuesta por el presidente López Obrador para fortalecer las empresas públicas estratégicas del Estado. El proyecto de dictamen con iniciativa de reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales fue aprobado en lo general esta tarde con 21 votos a favor, 18 votos en contra y 0 abstenciones. La finalidad de esta iniciativa es asegurar que el sector eléctrico del país quede bajo el control exclusivo del Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad. Durante la discusión se expusieron argumentos a favor y en contra en una sesión que se prolongó por más de 2 horas. El diputado Gerardo Fernández Noroña del PT manifestó que mientras la oposición defienda al sector privado de electricidad, la reforma constitucional del Ejecutivo Federal fortalecerá a la CFE como una empresa estratégica pública. En más información, le adelanto que le presentaremos el reporte que ofreció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, Pablo Gómez, sobre el financiamiento que recibe la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González, la cual ha recibido más de 502 millones de pesos desde 2016, incluidos casi 100 millones de pesos de parte de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Por esta razón, el presidente López Obrador ha adelantado que enviará una carta a su homólogo estadounidense, Joe Biden, para manifestar su inconformidad por el financiamiento a un grupo que ataca a un gobierno legal y democráticamente constituido. Consideramos que abiertamente hay injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo corresponden a la soberanía de nuestro país. Antes de la pausa, le informo que la Corte de Distrito de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, celebró este miércoles una audiencia de desahogo de la demanda que el gobierno mexicano presentó contra empresas productoras de armas. La Corte determinó que no puede juzgar a las 6 fábricas de armas, cuyo descuido y negligencia causa daños en territorio mexicano, pese a que sus productos terminan en nuestro territorio. En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó a través de un comunicado que esta resolución no absuelve de responsabilidad a las 6 empresas por los daños ocasionados en nuestro país y se trata del mismo juez que en septiembre de 2022 determinó que las demandas gozaban de inmunidad y no podían ser llevadas ante un tribunal. El gobierno mexicano se manifestó en favor de seguir con la demanda y se fijó una nueva fecha para audiencia el próximo 2 de octubre del 2024, en donde se desahogará nuevos alegatos.